Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 26 del tiempo ordinario en el ciclo C, el ciclo de San Lucas. Tenemos en esta ocasión un pasaje del final, de la segunda parte, podríamos decir, del capítulo número 16 de Lucas. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo. Una vez más, los temas del dinero y los bienes materiales aparecen en este evangelio, que indudablemente le da un lugar de bastante relieve, de bastante importancia a los pobres y por consiguiente pues tiene mucho que ver con lo que se diga de la riqueza y de la pobreza. Nuestro pasaje de hoy trae un mensaje claro, es aquella parábola de un rico que comía muy bien y tenía junto a su puerta un pobre llamado Lázaro. Se entiende bastante directo el mensaje, pero hay detalles que creo que podemos aprovechar para nuestra oración y para nuestra predicación. Pidamos la gracia del Espíritu Santo. Pidámosla con la intercesión de la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces con el texto. Partimos como de costumbre por la traducción al español. Son los versículos del 19 al 31 del capítulo número 16 de San Lucas. Era un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y uno pobre, llamado Lázaro, que echado junto a su portal cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico, pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros, no puedan, ni de ahí puedan pasar donde nosotros. Replicó: Con todo te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Díjole Abraham: Tienen a Moisés y a los profetas, que les oigan. Él dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va a donde ellos, se convertirán. Le contestó: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque un muerto resucite. Ese es el texto que tenemos. La manera, digámoslo simple, la manera más sencilla de interpretar este texto es pensándolo como en términos de un cambio, ¿no? De un giro. Es decir, el que era rico en esta vida, pues a sufrir en la otra vida. Y el que era pobre en esta vida, pues a disfrutar en la otra vida. Esa sería una interpretación tal vez sencilla, pero vamos a ver que está equivocada. Es decir, que el mensaje central no es ese. Además, es muy peligroso dar esa interpretación que de alguna manera invita a una especie de resignación frente a los pobres o frente al hecho de la pobreza, mejor dicho. Sería como una invitación para decirles a los pobres: mira, tú quédate tranquilo, tú sigues sufriendo,
que tendrás males en esta vida, pero acuérdate que cuantos más males tengas aquí, mayores bienes vas a tener en la eternidad. Pero preguntémonos, y para eso hacemos este ejercicio exegético, preguntémonos si ese es el propósito de esta parábola, si de verdad se trata de eso. Entonces vamos por partes, empezamos con el texto griego, por supuesto, a partir del mismo versículo 19. Hay una abundancia de vocabulario que en general em, pues nos ayuda a asomarnos al mundo en el que, en el que vivía Cristo, pero también nos ayuda a entender algunas expresiones. Por ejemplo, porfura, de ahí viene la palabra púrpura. Anthropos detis en plusios. Entonces, este en que aparece acá del verbo eimi, pues indica existencia. Había un cierto hombre, o era, dice aquí, traduce aquí, era, me parece que es más natural en español decir había un hombre rico, y vienen las características del rico. Lo primero es que enedidusketo, es una palabra difícil de pronunciar para mí, enedidusketo. Entonces, que se vestía, ¿cierto? Se vestía, o que vestía, utilizándolo con acusativo, vestía púrpura y lino, púrpura y lino. Es interesante recordar que la púrpura tenía un sentido de poder, un sentido regio, es decir, de realeza. Así, por ejemplo, recordamos que en la Pasión de Cristo, a modo de burla, le ponen al Señor un manto de color púrpura. Incluso hubo unas épocas, por ejemplo, entre los romanos, épocas no lejanas a la época de Cristo, en que el uso de la púrpura estaba prohibido, así como se oye. Solo podía utilizar púrpura el que era el emperador. Es decir, era un color que estaba asociado al máximo poder. Una persona que viste de púrpura es una persona que o tiene unos delirios de grandeza absurdos o es una persona que tiene mucho poder. Y este dato es importante porque está indicando que no solo cuenta con la riqueza, sino que también tiene el poder. Riqueza y poder. Entonces, enedidusketo vestía porphyran kai bison. Visos es el nombre del lino, una tela indudablemente fina. Es la tela que se utilizaba, por ejemplo, para las togas de los romanos. Un senador romano no se iba a vestir con algo menos del lino. Entonces, en edidisketo, porphyran, kai bison, y además de eso, es decir, de tener riqueza y tener poder, tenía alegría. Es decir, Cristo está citando aquí tres de los grandes ídolos, podemos decir, ídolos de esta tierra. Y los tres los tiene este hombre. Observemos también que este hombre no tiene nombre. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, esa manera de escribir una historia sin un nombre muchas veces es como una invitación a que nosotros pongamos nuestro propio nombre allí. O sea que conviene que nosotros nos preguntemos si nosotros mismos somos esos ricos, esos poderosos y esa gente que la pasa muy bien. Porque lo que decía este rico era eufrainómenos cadgemeran lampros. Es decir, es una persona que está haciendo fiesta, pasándola muy bien, muy, muy bien, cadgemeran, todos los días. Su vida es un continuo deleite, un deleite para sus sentidos, un deleite para su ego, un deleite para sus amigos. Su vida es como un paraíso de delicias. La última palabra, lampros quiere decir de un modo espléndido. Es decir, es realmente algo radiante, es algo que impacta porque es esplendoroso. Podríamos decir, se podría traducir también como ostentoso. Es algo
es algo realmente ostentoso lo que está realizando este rico. Conviene recordar aquí que varios de los adversarios de Cristo eran personas con grandes aspiraciones materiales. Cristo, por ejemplo, critica en alguna ocasión a los escribas y a los fariseos. Les dice, devoráis los bienes de las viudas, es decir, se hacen ricos, devoráis los bienes de las viudas so pretexto de largas oraciones. Y también les critica Cristo a los fariseos, les critica que no tienen ni siquiera compasión de sus propios padres, porque se inventan una excusa diciendo, con lo que yo podría ayudarte lo tengo reservado para el templo, entonces no te lo puedo entregar a ti. Ahora, yo lo sigo administrando, yo lo sigo disfrutando, pero está entregado al templo. Ese entregar al templo es lo que se expresa con la palabra corbán. Corbán es lo que se ha reservado para el templo. Entonces, hay que notar que los adversarios de Cristo, hacia los cuales van muchas de estas palabras, eran personas que en el fondo tenían estos ídolos en su corazón. Debajo de una capa de religiosidad, eran codiciosos, eran ambiciosos en el poder y querían deleitarse en los bienes de este mundo. Entonces yo creo que ahí tenemos una imagen de qué es lo que Cristo nos quiere decir con este rico. En, en latín nos encontramos con una palabra que yo creo que eh, ha hecho cierta carrera. Dice el versículo 19, homo quidam erat dives, era rico, et induebatur púrpura et viso. Entonces se vestía con púrpura y con lino, et epulabatur cotidie splendide, espléndidamente, ostentosamente. Pero observa la palabra epulabatur. Epule en latín significa un banquete, concretamente un banquete. Y por eso se habla del rico Epulón. Epulón no era el nombre de este rico de ninguna manera, sino, sino que indica el rico banqueteador, al que le encantaba disfrutar la vida. Es la persona que está completamente centrada en los bienes de esta tierra, pero con un problema, que su mirada está tan puesta en los bienes de esta tierra y sobre todo en su propio deleite, que hay un momento en el que en el que este rico no tiene ojos para ver al que está a su puerta. Por eso encontramos aquí la palabra tojos. Tojos quiere decir un pobre. Tojos de tis, había un pobre, ¿cierto? Así como había un rico, había un pobre. Onomati Lázaros. Lázaros. Y repito, este es un detalle hermoso del relato. Y es que el rico aparece como sin nombre, probablemente para que nosotros pongamos nuestro nombre ahí. Y el pobre sí tiene nombre. El pobre tiene nombre. El nombre del pobre está muy presente ante Dios. El tono general de esta parábola se parece a una frase que es muy de Cristo. Hay muchos primeros que serán últimos y muchos últimos que serán primeros. Este pobre llamado Lázaro, ebe pleto, proston pilona autu, heil, ¿cierto? Heil comenos, heil comenos. La expresión ebépleto del verbo ese es el verbo que indica que la persona está como arrojada. No escribí ahí el verbo, vamos a buscarlo aquí. Eh, es importante ese verbo, el verbo ballo, ni más ni menos que el verbo balo. Ah, no, sí está aquí, mírelo, aquí está el verbo balo. El verbo balo quiere decir arrojado. Entonces, ebépleto, pues está indicando que ha sido arrojado. Es conmovedor el contraste, ¿no? El rico tiene su sitio, tiene su mesa, tiene su lugar, tiene sus amigos. El pobre ha sido arrojado, como se arroja la basura, como se arroja lo que no importa, lo que no interesa. Ebépleto,
proston pilón autú. Ha sido arrojado hacia, literalmente dice eso. Aquí lo traducen por echado junto a su portal. Entonces, epépleto, arrojado, echado, junto al portal. Literalmente es hacia, porque pros tiene más ese sentido de dirección. Arrojado hacia el portal, ¿cierto? Hacia su portal. Y luego viene el verbo gelcó. Gelcó quiere decir herir o ser herido. En todo caso, este es el heilcomenos. El heilcomenos es el que está llagado. El que está llagado. Es interesante que así como nosotros podemos hacer el ejercicio, la composición del lugar de identificarnos con el rico, también nos preguntemos si tenemos algo de este pobre. ¿En qué sentido? En el sentido de que a veces podemos sentir que la vida nos ha arrojado a los pies o a las puertas de los paraísos que no podemos disfrutar. Piense usted, por ejemplo, en la persona que experimenta una dura soledad y que parece encontrar por todas partes parejas felices, familias felices, y está como arrojado, está como echado a las puertas de una felicidad que no puede disfrutar. Y seguramente es un heilcomenos, es decir, es una persona que está cubierta de llagas, es una persona llena de heridas. Esta persona tiene grandes deseos, por supuesto, por su necesidad, tiene grandes deseos de comer, de comer algo de toda esa hermosura. Seguramente le llegan los aromas de esas comidas. Kai epithimón, una palabra que ha aparecido en otros pasajes de Lucas, es desear ardientemente. Y deseando ardientemente, hortascena y hortazo es llenarse. Entonces deseaba ardientemente llenarse, apoton piptonton, apotestrapetzes tu plusiu. Entonces, quería llenarse apo tu piptonton. Piptonton son las migajas. Las migajas. Bueno, se traduce por migajas. Literalmente, piptonton quiere decir las cosas que caían, lo que caían. Por eso en esta traducción decía hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Apotes trapetzes. Trapetzes, de ahí viene la palabra trapecio. Trapeza es la mesa. Apotes trapezes, tu plusio, de la mesa del rico. Alá, y sin embargo, alá es una conjunción adversativa, alá, y sin embargo, kai hoikunes erhomenoi epeleihon tahelke autu. Sí, sin embargo, los perros, kuno es el perro, kuno, entonces, hoikunes, los perros, los canes, erhomenoi, viniendo, epeleihon. Apoleijo quiere decir lamer. Epeleihon tahelke autu. Este lamer de los perros nos impacta mucho porque muestra una situación de absoluta miseria, de total indigencia. Es decir, por donde lo mires, esa imagen proyecta algo muy duro, algo muy fuerte. Probablemente nos está indicando cómo el único o los únicos que tienen compasión, porque ese lamer las llagas puede traer algún alivio. Efectivamente, como leía no hace mucho en un artículo científico, la saliva, en general la saliva, también la saliva de los animales, puede proveer un leve anestésico. Por eso no es raro que si un niño pequeño tiene un golpe, se raspa, espontáneamente la mamá utilice la saliva para aliviar porque tiene un leve anestésico. Entonces, de este pobre nadie se apiada. No existe para nadie, salvo para los perros. Otra interpretación muy dura, muy dura, es que la imagen del perro lamiendo la llaga del pobre se parece mucho al acto de comer. Entonces, este hombre que quería comer, de alguna manera se convierte como en una comida metafórica para estos perros que lamen sus llagas. Es una situación
de un absoluto y total contraste. Pero las cosas van a cambiar. Egeneto de apothanein tomtojon, apothanein, entonces sucedió, literalmente sucedió morir el pobre. El verbo para morir es apoznesco. Apoznesco es morir. Entonces, apothanein es morir. Sucedió morir el pobre, nosotros traducimos, sucedió que murió el pobre, tontojón, kai apenechtenai auton, hypoton angelon, eiston colpon Abraham. Murió el pobre y apenechtenai. Esto viene del verbo apofero. Fero significa llevar. Apofero es como llevar encima, cargar. Entonces, apenechtenai auton, lo llevaron hypoton angelon, sobre ángeles. O sea, observa la condición de total indignidad, de absoluta marginación y desprecio que padece Lázaro, y fue llevado sobre ángeles, o por los ángeles, hypoton angelon, eiston colpon Abraham, al regazo de Abraham. La expresión seno de Abraham puede ser un poco ambigua o desconocida para algunos. Se utiliza la palabra seno para referirse al centro del pecho. Es lo que significa propiamente seno. De ahí, pues, vienen otros términos que se han utilizado después. Pero el primer sentido de seno es ese. Es la mitad del pecho, el lugar donde se puede acoger. Entonces, rechazado en esta tierra es acogido en el regazo de Abraham. En el regazo de Abraham como hijo queridísimo. Murió también el rico, pero la situación del rico fue muy diferente. Apethanen de Kai Joplusios, murió también Joplusios, Plusios es el rico, Kai Etafe. Etafe del verbo zapto quiere decir enterrar, sepultar. Entonces murió el rico y lo enterraron. Entonces el uno es llevado sobre alas de ángeles, podríamos decir, al regazo de Abraham. El otro, por el contrario, es simplemente sepultado. Kai entojade, Hades es una expresión tomada de la literatura y del mundo griego que indica algo así como el submundo. Es una expresión no filosófica, tampoco mitológica, sino es una expresión de lenguaje común para referirse al tipo de existencia que tienen los muertos. Kai entojade eparas, tus oftalmus autú. Entonces, estando en su condición de muerto, o estando en el Hades, ¿no? Estando en el Hades, ¿qué fue lo que le sucedió? Pues sucedió que levantó sus ojos. Ese eparas es del verbo epairo es levantar. Entonces, levantando sus ojos, estamos hablando del rico, hyparjon en basanois. Estando, literalmente lo que dice es estando en basanois. Hyparjo, literalmente hyparjo quiere decir comenzar a ser, comenzar a ser. Pero en griego, especialmente cuando se trata del participio, se utiliza mucho como una especie de participio del verbo ser, algo así como estando o siendo. En este caso, en castellano común traduciríamos por estando. Estando en basanois. Básanos es una palabra, pues griega, por supuesto, que se refiere a una piedra de color negro. Seguramente hemos oído la expresión basalto, roca basáltica. La roca basáltica es la roca que proviene de las erupciones volcánicas, es la lava solidificada y tiene un color muy oscuro y una composición química, es como una especie de aleación porque tiene hierro, tiene magnesio y es muy dura. Entonces el basalto es una piedra de color muy oscuro que se utiliza, por ejemplo, para probar metales. Incluso a veces se utiliza para afilar metales, es muy, muy dura. Y se utilizaba, la expresión básanos hace alusión
a esa dureza y a ese poner a prueba. En tiempos de Cristo, hyparchon en basanois quiere decir estando en los tormentos, o dice aquí entre tormentos. ¿Por qué? Porque el metal que se prueba en el basalto es un metal que es puesto a prueba y es puesto a prueba con dureza, tiene que mostrar su dureza. Entonces, este es como un modismo, podríamos decir, que significa que estaba entre tormentos. Jora, una conjugación poco frecuente, el verbo jorao, ve, estando en los tormentos, ve Abraham apomacrocen, apomacrocen. Vio a Abraham apomacrocen. Esa raíz zen indica origen, macrocen es a una larga distancia o a la distancia. Vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en tois colpois autú, en su regazo o en sus regazos. Literalmente está aquí en plural. Entonces, este está en el padecimiento y ve a Lázaro y ve a Abraham y ve a Lázaro allá. Caiautos y él, fonesa seipen, gritando, dijo, Pater Abraham. Esta de nuevo es una alusión en el relato a la terminología propia de muchos de los que se creían muy religiosos en la época de Cristo. Encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, que algunos tuvieron una discusión con Cristo y entonces decían, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Abraham y nosotros nunca hemos sido esclavos, es una discusión que tienen ellos. Somos libres, nunca hemos sido esclavos. Entonces, para ellos, para los adversarios de Cristo, era muy importante proclamar a Abraham como su padre, nuestro padre Abraham. Y observemos que este rico sin nombre, para que todos pongamos nuestro nombre, se dirige a Abraham como Pater Abraham. Eleesonme, compadécete de mí, ten compasión de mí. Esta es de la misma raíz, por supuesto, eleo, es de la misma raíz de Kyrie eleison, ten misericordia. Eleesonme, ten compasión de mí. Kai pempson Lázaron, y envía a Lázaro, ginabapseto arcon tu dactylo autú, para que bapso, que es del verbo bapto, de ahí viene baptisma, bapto es sumergir. Entonces aquí es para que sumerja, to arcon tu dactylo autú. Arcon es la punta, para que sumerja la punta de su dedo, hydatos, en agua, kai catapsyxe, tenglosanmu, y refresque. Catapsycho quiere decir enfriar, refrescar, catapsycho. Entonces, y refresque tenglosanmu, mi lengua. Joti, ¿por qué? Odu nomai enteflogitaute, porque padezco. Odunao es padecer, es sufrir, sufrir mucho, estar atormentado, porque estoy atormentado en esta llama. Flogí. En la especie de prehistoria de la química se hablaba del flogisto. El flogisto, que era lo que hacía posible, era una especie de elemento químico o un protoelemento químico que se refería precisamente a lo que tiene que ver con las llamas. En la misma raíz va la conflagración. Conflagración es la unión de muchas llamas. Entonces, este rico se encuentra en una situación pavorosa y le pide eso a Abraham. La respuesta de Abraham, eipen de Abraham, tecnon. Esto tiene su toque de ironía, tecnon. Tecnon es una palabra muy cariñosa en griego porque es como decir hijo o como decir niño. Literalmente lo que significa es más niño, se utiliza a veces en plural, tecna. Tecna son los niños. Entonces, niño o hijo, nesteti, acuérdate. Mimnescomai quiere decir acordarse o acordarle a otro. Nesteti, jotiapela vesta agathasu en tetsuesu.
Acuérdate que apélabes del verbo apolambano, que significa recibir, ta agazá, tus bienes, agazá su, los bienes tuyos, en tetzoesu, recibiste tus bienes en vida. Y entonces aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿es que es malo recibir bienes? No. El problema está en que recibiste los bienes y no hiciste el bien. Y no hiciste el bien. Ahora ves a Lázaro. Y observa una cosa que es muy interesante. En el versículo anterior, vámonos aquí al versículo anterior, dice el rico, Pater Abraham, eleison me, caipemson, Lázaron. O sea que sí le conocía el nombre, sí sabía que existía, pero no le importaba. Ese es el pecado. El pecado no es simplemente el tener los bienes, ese no es el problema. El problema es que tuviste bienes y no hiciste el bien. Ese es el problema. Y yo creo que esa podría ser la manera de resumir lo que propone este evangelio. Tuviste bienes y no hiciste el bien. Eso es lo grave. Que todos tus bienes fueron solo para ti. En Tetzoesu. Fueron solo en tu vida, solo para ti. Kai Lázaros homoyos, y de la misma manera Lázaro, tacacá, las cosas malas. Bueno, ¿y dónde está el mérito de Lázaro? Pues a esto podemos responder de dos maneras. Que Dios no nos salva en primer lugar porque nosotros hagamos méritos. Pero en el fondo sí hay un mérito de Lázaro. ¿Sabes cuál es? El mérito de Lázaro es que así como el rico tenía bienes, pero no hizo el bien, Lázaro tuvo males, pero no hizo el mal. Entonces, ¿cómo es la vida cristiana? La vida cristiana es tener bienes para hacer el bien y sufrir males sin hacer el mal. Esa es la gran enseñanza de este evangelio. Lo grandioso de Lázaro, ¿qué es? Kai Lázaros homoyos tacacá. Cacá indica eso, los males. Entonces Lázaro recibió males, pero no hizo el mal. Entonces el versículo central de este evangelio es el 25. Recibiste bienes y no hiciste el bien. Lázaro recibió males, pero no hizo el mal. Nunde jode, ahora pues, aquí jode, aquí, para caleitai, es consolado, es consolado. Para caleo, literalmente para caleo significa llamar en auxilio. Para caleitai es recibe auxilio, recibe consuelo. Side odinasai. Tú, en cambio, eres atormentada. Pero ya entendemos dónde está la esencia. Recibiste bienes y no hiciste el bien. Y Lázaro, en cambio, recibió males, pero no hizo el mal. Cayen pasi, tutois, y además de estas cosas, además de todas estas cosas, metaxi, que significa entre, metaxi gemón, caigimón, entre nosotros y vosotros, hasma mega esterictai. Hay un abismo, hay una fosa. Hasma literalmente significa una ruptura, una ruptura. Hay una ruptura, una gran ruptura, un gran abismo. Estekirtai. Esterictai, perdón, esterictai. No es estekirtai, se me confunden. Esterictai. Ha sido establecida una gran distancia, una gran grieta entre nosotros y vosotros. Hopos, de tal modo, hoicelontes diabenai, encen prosjimas, de tal manera que los que quieren, diabenai, ¿cierto? Diabenai de diabaino, diabaino significa ir a través, los que quieren pasar de aquí, encen significa de aquí, fíjate la raíz zen, ¿no? Que indica procedencia, encen. Los que quieren pasar de aquí, prosjimas hacia vosotros, meduinatai, no pueden. Mede, tampoco. Hekeicen, perdón, Ekeicen, de allá prosgemas, hacia nosotros, diaperosin. Diaperao es prácticamente lo mismo, significa eso, pasar, ir hacia otro, hacer tránsito, ¿no? Entonces, hay una gran distancia. Eipende, entonces el rico no se rinde y le dice, Eipende,
erótose un, entonces te pido, Padre, y sigue hablándole de Padre. Ahora lo llama Padre, pero ¿vivió como hijo de Abraham? Esa es la gran pregunta. Aquí lo llama Padre. Erotao significa preguntar o significa pedir. Aquí pues habría que traducirlo como pedir, rogar. Eipende, erotose un, te pido entonces, Padre. Gina Pempses, él quiere mandar a Lázaro, como sea, ¿no? Manda a Lázaro que me traiga agua, manda a Lázaro, él sigue mandando a Lázaro y le conoce el nombre. Gina Pempses autón, que lo envíes a él, eiston hoy con tu patrosmo, envíalo a la casa de mi padre. Ejo gar pente adelfus, porque tengo 5 hermanos. Jopos, esos 5 hermanos que tiene, ¿y para qué quiere enviarlos allá? Jopos, de modo que diamartyretai autois, para que les dé testimonio solemne. Diamartyromai, obviamente del verbo martureo, diamartyromai significa dar solemne testimonio, testimonio irrefutable, para que dé solemne testimonio a ellos. Hiname autoi elzosin eiston topon tuton tesbasanu, para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Por cierto, en el diálogo de Santa Catalina, Dios le dice a Catalina que este rico pidió eso no porque tuviera caridad con los hermanos, sino porque entendía que al haber dado un mal ejemplo, la condenación de ellos redundaría en penas peores para él. Esta aclaración que aparece en el diálogo de Santa Catalina es interesante como aclaración sobre la diferencia entre el juicio particular y el juicio universal, dado que en el juicio particular está lo que hicimos en vida y el juicio universal incluye todas las consecuencias de nuestros actos. Legei de Abraham, ejusi Moisea, que tus profetas, acusatos san autón. Tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Acusatos es un caso no muy frecuente de un imperativo auristo, que está además en tercera persona, que los oigan. Óiganlos, que ellos los oigan. Jode Eipen sigue discutiendo el rico. Él dijo, Uji, pater Abraham, no, padre Abraham. Aleantis aponecron por euce, prosautus, metanoesusin. No, padre Abraham. Sí, si en cambio de entre los muertos va alguno, a ellos cambiarán de opinión, Aquí tengo yo curiosidad de ver cómo lo dice el latín, el 30. Y como de costumbre, el verbo de conversión, la metanoia, la traduce por penitencia magent. Adile dixit, non pater Abraham, sed si quis ex mortuis ierita Deos, si alguno entre los muertos va donde ellos, penitencia magent, se convertirán. ¿Cuál es la respuesta de Abraham frente a esta última súplica? Eipen de auto, le dijo, Moiseos, kaiton profeton ucacusin, ude antis ecnecron anaste, peis cesontai. Si a Moisés y a los profetas no escuchan, udean, no si alguno de entre los muertos se levanta, los convencerá. No se convencerán, ni aunque, eso es del verbo peizo, no se convencerán ni aunque les hable uno entre los muertos. Y de nuevo encontramos una alusión al mundo de Cristo, a lo que vivía Cristo. Efectivamente, Cristo les está diciendo, cuidado confiarse solo del Padre Abraham. Y cuidado confiarse de que conocen muy bien a Moisés y a los profetas. Acuérdate que Moisés es una manera de referirse a la Torá. O sea que Cristo está hablando aquí, cuando en esta parábola Cristo se refiere a Moisés y a los profetas, se está refiriendo a la ley y a los profetas, es decir, a toda la escritura. Y resulta que los escribas se supone que eran los que conocían muy bien la Sagrada Escritura. Entonces Cristo les está diciendo,
Ustedes no se crean eso. Ustedes no crean que por dominar la Sagrada Escritura, por creer que conocen mucho la Sagrada Escritura, todo está resuelto. La Sagrada Escritura, como dice más claramente en el Evangelio de Juan, ellas dan testimonio de mí, las Escrituras dan testimonio de Cristo. Y si no recibes las Escrituras, no cambiarás, ni aunque un muerto resucitado te hable. Bueno, el mensaje central, ¿cuál es? Pues nos damos cuenta que el mensaje central es que los bienes son para hacer el bien y que los males no son para hacer el mal. Entonces la vida cristiana es hacer bien con mis bienes y no hacer mal con mis males. Qué bonito. Y segundo, nos damos cuenta que hay todo un mensaje que va en contra de las prácticas de los fariseos y de los escribas, que tenían grandes ambiciones, querían ser como ese rico sin nombre, querían ser como él, y se apoyaban en que ellos eran hijos de Abraham y en que ellos conocían muy bien la ley y los profetas. Cuidado con fiarte de esa falsa religiosidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.